Es una cosmovisión que profana la vida humana. ¿Y qué vimos en el siglo XX? Docenas de genocidios, limpiezas, limpieza étnica, como sea que le llamen. Y vemos entonces dentro de los Estados Unidos, y vemos que desde el 1970, 60 millones o más de asesinatos y abortos. El secularismo abarata la vida, la profana. El género. ¿Qué nos dicen? Que el género es una construcción social. Puedes crear tu propia identidad. Puedes hacer tu propia identidad. Una afrenta directa a Génesis 1, donde habla de hombre y mujer. El matrimonio. El matrimonio hace 7 años, según la Suprema Corte de los Estados Unidos, fue redefinido. El mundo, la cosmovisión secularista es un término ahora elástico. El matrimonio puede ser decidido por votación de qué significa. Y eso es solamente una parte del problema. ¿Qué tal si el matrimonio lo descartamos en esta búsqueda de una visión hedonista? El secularismo profana lo que Dios ha considerado como sagrado, esa unión entre hombre y mujer. El trabajo. El secularismo disminuye el valor del trabajo. El significado del trabajo, el significado que nos da el trabajo, y concomitantemente el concepto de propiedad privada, derechos privados. Algunos de ustedes que estudian filosofía saben que Thomas Jefferson tomó una oración de John Locke donde hablaba sobre los derechos de la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, la vida, libertad y la propiedad. Eso es el fundamento de la ley occidental, la propiedad privada. Y sin embargo, hoy en día se ve como algo malo. El orden, la ley, los secularistas lo han sustituido. Esa ética absoluta de Dios natural por un relativismo radical. ¿Ustedes recuerdan las cosas que en 2 Timoteo capítulo 3 se habla de los últimos días? Y habla sobre ser amadores de sí mismos, amadores del placer, engañosos. Cada vez que leo eso, mis ojos se enfocan en la palabra brutal. Deja que eso caiga. Sienten el peso de eso. Para identificar una cultura como algo brutal. ¿Ustedes conocen la etimología de brutal? Viene del latín de o relacionado con los animales más bajos. Eso es lo que es un bruto. Eso es una sociedad bruta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que hace el secularista? Toma esa posición del hombre y la rechaza. El Salmo 8, pensando sobre la creación, habla de la majestad de Dios, que el cielo es el trabajo de Dios, y no importa qué tan increíble sea el universo, es solamente apenas el trabajo de sus dedos. Las montañas, el mar. ¿Qué es hombre?
que tú te preocupes por él, esta pequeña criatura. El universo es solamente la punta del dedo. O sea, miren la escala de Dios, el universo y lo poco que es el hombre. Sin embargo, los ha coronado con gloria y con honor. Es un salmo mesiánico que llega a su cumplimiento con el Jesús, pero también es una observación sobre la creación y sobre el ser humano. ¿Sabían que en esas épocas los reyes se consideraban que eran en la imagen de Dios, o más correctamente, la imagen de los dioses? El rey, en la imagen de Dios, representaba a Dios en la tierra. Y entonces, pues sus sujetos tenían que obedecer y adorar a ese rey. Eso es muy típico en el mundo occidental, tener el rey identificado como una imagen de los dioses, pero toda la humanidad está hecha a la imagen de Dios. Somos los representantes de Dios. No somos, ni nos podemos acercar a la majestad de Dios, pero sin embargo somos unos pequeñitos reyes coronados con gloria por parte de Dios. La humanidad es frágil, débil, debemos ser humildes, pero también tenemos mucha dignidad. ¿Y qué es lo que hace el secularista? Intercambia esa gloria de honor para ser y relacionarse con los animales más bajos. Y en la base de todo esto se profana la relación entre el creador y la criatura. Lo tenemos acá: gratitud, obediencia y adoración. Y en el secularismo, ingratitud. Hemos hecho todo nosotros mismos. Nosotros solos lo hemos logrado todo. El hombre es la medición de todo. Y eso entonces lleva a desobediencia y a idolatría. Una de las cosas que hago en mi tiempo libre es leer los cuadernos del Dr. Sproul. Él escribió todo un cuaderno de notas sobre un libro escrito en el 65 por Harvey Cox llamado Una ciudad secular, y ahí Cox, como sociólogo, hace una predicción de lo que iba a venir y dijo que el oeste se dirige hacia una ciudad secular, y eso no es algo bueno. Y en el 2007 Charles Taylor publica el libro Una época celular. Harvard University lo publicó. Y Charles Taylor dice que hay dos elementos del secularismo: la ausencia de Dios o el lugar público desnudo, donde, si ustedes recuerdan, antes en los pueblos estaba la iglesia de un lado y luego la oficina del gobierno. Esa ausencia de la religión, la ausencia de la iglesia, de Dios, es una parte del secularismo, pero hay algo más peor, y es esto: Dios ya no es axiomático, no es dado por sentado. Esa creencia en Dios, eso es algo ahora opcional. ¿Lo ven? ¿Ustedes saben lo que está detrás de todo eso? Apatía e indiferencia. Apatía e indiferencia. El acto más profano que podemos imaginar es apatía hacia Dios. En lo mínimo, el ateo por lo menos le pone atención.
tiene una categoría para Dios y tiene que lidiar con la existencia de Dios y lo desrechaza. Por lo menos el ateo está pensando en Dios. Pero este secularismo puro descrito por Taylor es indiferente. Cuando Dios le pasa por al lado, ellos se aburren, bostezan. Dios ya no es axiomático. Es solo opcional. En una de las series sobre la santidad de Dios, no sé si es una donde Sproul sale con unos lentes de sol, pero él dice, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido creados en su imagen, ser indiferentes o apáticos a su majestad? Es profanar la relación entre criatura y creador. Y esa es la base de quién somos. Esa es la base de la ética, la base del orden natural. Y nadie se burla de Dios. Habrá un juicio. A veces el juicio llega en esta vida. Pero si no llega en esta vida, llegará en la próxima. Lo que nos espera, aquel que ha profanado esa relación, es miseria, muerte, destrucción. Bueno, tenemos Génesis 1 y 2. Y tenemos nuestro momento actual. Entonces la pregunta es ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, primero permítame sugerirle, es más, no lo voy a sugerir. Lo voy a poner como un imperativo. Debes seguir Génesis 1 y 2, no a la cultura. Obedece Génesis 1 y 2, no la cultura. Hemos visto esta película antes. En el 1980 a 1820 a 1920. Los que sabían más que esas élites culturales, esas élites culturales decían que hay un discurso diferente a lo que vemos en Génesis y proponían una visión alternativa. Y luego dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner la cabeza en la tierra como un avestruz? ¿Van a ser una persona medieval o vas a estar de acuerdo a los tiempos? Y reconoces que ese libro es antiguo y la sabiduría del hombre autónomo es superior. Y bueno, pues le llamamos el modernismo. Y habían algunos en la iglesia que vieron lo que estaba ocurriendo y reconocieron que eran parte de eso. Que en vez de tener un lugar en la mesa, habían sido relegados. No querían que eso ocurriera. Y dijeron, antes de rechazarme, espérate, puedo acomodar mi creencia a tu sensibilidad. Y lo llamaron el liberalismo. Entonces, vamos a dejar a un lado Génesis 1 y 2, pues esos son mitos. Son cosas mitológicas. Ahora nosotros sabemos más. Y las personas en la iglesia, pues se fueron en esa dirección. Lo hemos visto pasar. Habían algunos que los rechazaron. En Princeton habían académicos que lucharon en contra de eso. Recuerden los juicios en el 25. Luego tenemos
Pues la segunda parte. Y aquí estamos hoy, un siglo después. Tenemos a la élite cultural diciéndonos que nosotros sabemos más. Y ahora tienes la opción. ¿Vas a meter la cabeza como la avestruz, llevarte de la Biblia un libro antiguo, o vas a estar de acuerdo a los nuevos tiempos? Entonces te comprometes, te acomodas, y así pues logras su aceptación, logras la popularidad. Luego puedes sentarte en la mesa de los chicos cool de la cultura. Si nos llevamos nuestra vida de acuerdo a Génesis 1 y 2 en vez de la cultura, eso nunca le va bien a la iglesia cuando hacemos eso. Pero debemos también pararnos firmes por la santidad de la vida, la iglesia, el matrimonio, el trabajo, el género. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una obligación como ciudadanos. El gobierno se debe a Dios y por ende debemos ser celosos por el bien común. Así es que Calvino da cierre a los institutos. Ese es su cierre, que debemos ser celosos por el bien común. Es un principio. Necesitas sabiduría para aplicar ese principio en cada situación que enfrentas en el día de hoy. Entonces oramos por sabiduría para aplicar ese principio de una forma que honre a Dios. Y está claro, es parte de nuestra tradición reformada. La ciudadanía y el Estado están fundamentados en Génesis 1 y 2. La imagen de Dios y la santidad del Dios, de la ley y el orden. Nosotros debemos seguir Génesis 1 y 2, pararnos firmes, y luego nuestra esperanza no está en un gobierno, en un país, en nuestra ciudadanía. Está en el Evangelio de Jesús. Nuestro llamado es el Evangelio de Jesús. Y aquí hay algo que nos da mucha esperanza y gozo. Si vas a Génesis 1:27, fuimos creados en la imagen de Dios. Luego transgredimos la ley, y esa imagen sigue en nosotros. Puede ir a Santiago cuando bendice a Dios y luego al mismo tiempo maldices al hombre que es hecho en la imagen de Dios. Eso es algo después de la caída, un texto del Nuevo Testamento que nos trae la imagen de Dios. Cuando caímos en la caída de Adán, no perdimos la imagen de Dios. Está distorsionada, está afectada, ha sido perversada. Y no es solo la caída, es un mundo caído que sigue cayendo, no es estático. Va en declive, es dinámico. Y vas a 2 de Corintios 4:4 y nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Fuimos hechos en la imagen de Dios, pero Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y eso nos da esperanza. Cristo hace lo que Adán no pudo hacer. Él mantiene la ley, cumple con la ley. Cada punto de la ley, completo cumplimiento. Y luego Él deshace lo que Adán hizo, pues nos compra de la cruz con su sangre.
Nuestro único propósito como es el Evangelio de Jesús. Pablo cuando se despide de Éfeso, llama a los ancianos y esa ciudad idólatra, malévola, pero sin embargo por debajo lo que había era secularismo. No era que adoraban a Diana, era un materialismo descarado, era hedonismo. Estaban emborrachados por eso. Y cuando Pablo entró a esa ciudad, ¿ustedes saben lo que él les recuerda a ellos? Él le dice, cuando yo vine ante ustedes, yo les enseñé que se debían arrepentir ante Dios y fe en Jesús. Esa es nuestra esperanza. Ese es el mensaje, nuestra única esperanza, el Evangelio de Jesús. Así que miramos este mundo y le decimos, arrepiéntanse. Arrepiéntanse ante Dios a quien han profanado. Este Dios creador y santo. Arrepiéntanse. Pongan su fe en Jesús. Oren conmigo. Dios Padre, te damos gracias por este texto tan bello, de cómo tú con tanto cuidado e intimidad nos creaste, cómo nos diste forma y cómo enviaste a tu Hijo, quien es tu imagen, a redimirnos de nosotros mismos, para darnos gozo donde hay miseria, vida donde hay muerte, paz donde hay destrucción. Permítenos, Padre, ser fieles en proclamar ese evangelio de paz en este mundo que tanto lo necesita. Lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.